El más peligroso de todos es. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? A ver, a los viejos conocidos os recibo con un vídeo de pizarra, como os gusta, y a los nuevos, porque es probable que por el título entre gente nueva, pues quiero deciros que normalmente cuando hablo de algún ejercicio y técnicamente tiene algo importante que debo mencionar, comentar, pues normalmente uso la pizarra y luego también hago una explicación práctica. Por lo tanto, pues en este caso, algo que he prometido en anteriores vídeos y que iba a hacer, voy a empezar a hacerlo poquito a poco. Y el tema era hablar de los ejercicios en sala de musculación, fitness, más peligrosos que existen, dentro de un entorno supuestamente controlado. Entonces, pues en este caso voy a hablar directamente del que, desde mi punto de vista, es el ejercicio más peligroso que existe. Y lo es, no solo por el hecho de que en un momento puntual pueda hacer que tu espalda, por así decirlo, quede gravemente lesionada, sino por el hecho de que este ejercicio es un enemigo silencioso, dado que en base a repeticiones, pues sin que tú te des cuenta, pues puedes ir poco a poco, progresivamente, provocando un microtraumatismo por repetición que se manifieste de la forma más inesperada e incluso fuera del contexto del propio entrenamiento de ese ejercicio. Es decir, que estés haciendo otra cosa cualquiera, la cosa más normal en casa, y que de pronto se desencadene la tormenta y tú no te expliques por qué. Casi no puedes moverte, no puedes ponerte en ninguna posición, estás incómodo de pie, sentado, tumbado, a veces el dolor corre por las piernas. Estamos hablando de algo que todo el mundo debería tener en cuenta. Este vídeo está dirigido a todo el mundo, lógicamente, pero especialmente a profesionales que tienen que tener muchísimo cuidado con lo que instruyen, con lo que enseñan. Hace años era muy típico en los gimnasios hacerlo, hasta que poco a poco la gente fue entrando en razón y también gracias a los que conocíamos la biomecánica del asunto, pues pudimos ir explicándolo y a través de muchas fuentes, extendiendo muchos tentáculos, pues poco a poco se fue extendiendo que los giros, ya voy a darle nombre y apellidos, que los giros eran peligrosos en el contexto del entrenamiento. ¿Qué sucede? Que ahora es el momento perfecto para hacer el vídeo, que es un recordatorio a otro que tengo, que se llama Giros al Infierno, es decir, lo he mencionado varias veces en el canal, y este vídeo, además de volver a explicar por qué los giros son peligrosos, voy a hacer una demostración práctica de cuáles son los ejercicios más peligrosos y en concreto, como he dicho, el que yo creo que es el más peligroso. Digo que es el momento perfecto porque últimamente muchos influencers, totalmente indocumentados, mal formados y deformados o no formados, están volviendo a introducir los giros dentro de la mecánica del entrenamiento en salas de musculación. Y bueno, pues no vamos a perder más tiempo, os voy a explicar que la columna vertebral está compuesta por vértebras que vistas así de frente, bueno, pues tienen una estructura como la que veis, ¿vale? Es como una nave espacial con dos alitas y que si las vemos lateralmente, pues de alguna forma aquí detrás hay una especie de protuberancia en unas vértebras, porque depende del nivel. Recuerda, tenemos 24, ¿vale? 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas y 5 lumbares, más el sacro y el coxis, que en este caso no vamos a contabilizarlos. Como os decía, visto lateralmente es una estructura así, es un hueso, pero que tiene una protuberancia por detrás que variará en tamaño y forma en función del nivel. Entonces, ¿qué sucede? Que lo veas como lo veas, entre vértebra y vértebra hay una especie de esponjita que llamamos disco intervertebral. El disco intervertebral, visto así, pues es un rectángulo, ¿vale? Más o menos perfecto, pero cuando lo vemos en oblicuo, pues es así, aproximadamente, y cuando lo vemos en visión cenital, pues es una cosa así. Y vemos que no es un círculo, sino que es ovalado. Y es ovalado, además, de esta manera. Está achatado de atrás a adelante o de delante a atrás. Por tanto, si esto es visto desde el espacio, esto sería los glúteos o posaderas y por aquí estaría tu tripita, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
que este disco, que son esponjas amortiguadoras de presión en todos los sentidos, y que además, por el mero hecho de ser esponjas, por así decirlo, es decir, un poquito deformables a la presión, al movimiento, a todo, pues esa deformabilidad permite que podamos realizar en toda la columna movimientos hacia los lados, movimientos hacia adelante y hacia atrás, y movimientos de torsión o de rotación. Se establece que en la zona cervical, que son 7 vértebras cervicales, la posibilidad de rotación sin forzar son unos 50 grados. Que en la zona dorsal, que son 12 vértebras dorsales, el sector circular de rotación permitido son unos 35 grados. Y que en la zona lumbar, atentos, que son 5 vértebras lumbares, la rotación queda restringida a 5 grados. Estos márgenes o amplitudes rotacionales que os he mencionado en la columna y que suman, si os dais cuenta, 90 grados, han sido definidos tomando en consideración solo un hemisferio, es decir, el giro completo de toda mi columna hacia la derecha permite 90 grados. 5 aquí, 35 aquí y 55 en la zona cervical. Y por lo tanto, en sentido contrario hacia la izquierda tenemos otros 90. Luego en total podemos hacer así, para ver el mundo, 180 grados sin mover los pies, las rodillas o las caderas. Ojito, ¿vale? Lógicamente, esto se puede incrementar dando de sí, forzando nuestra movilidad articular. ¿Hay límites? Sí, y están definidos por ligamentos, estructuras que dicen, hasta aquí. Y cuando hasta aquí es superado, pues algo se rompe, simplemente. En este caso concreto de la columna, existe en el propio disco un mecanismo de defensa para que esas rotaciones queden controladas por la tensión rotacional que pueden soportar sus estructuras internas. Y dirás, ¿cómo es eso posible? Pues te lo cuento rápidamente. Aquí, más cerca de los glúteos que de la tripa, tenemos otro ovoide que se llama núcleo pulposo, que tiene unas características. Está compuesto en su mayor parte por agua, pero ese agua puede, durante el día, puede salir a través de difusión interna de sus tejidos y después, cuando descansamos y reponemos todos los macronutrientes, micronutrientes y sobre todo el agua, pues al cabo de unas horas de reposo, ese líquido que había provocado que la densidad proporcional de los tejidos que forman ese porcentaje que le da rigidez en comparación con el agua que está en el interior, pues esa proporción había variado, incrementándose el porcentaje de esos tejidos, y cuando el agua, como he dicho, había salido, pues este porcentaje se incrementaba, lo cual curiosamente hace que esta estructura sea más frágil. Es fácilmente entendible, dado que cuando estamos más cansados, más fatigados, y como digo, el agua del interior del núcleo va poco a poco saliendo por difusión debido a la presión constante que ejerce la gravedad y que ejerce nuestro propio cuerpo sobre sí mismo, bueno, pues esto, fijaros, qué curioso, es imprescindible que se reponga otra vez el agua para conseguir el porcentaje adecuado. Aquí irá a la baja, aquí irá al alza, para conseguir el porcentaje adecuado diseñado biológicamente para que la amortiguación sea mejor. Ahora diréis, ¿qué hay misterioso alrededor del núcleo? Pues alrededor del núcleo nos encontramos con lo que llamamos anillos fibrosos. Imaginaros una serie de anillos que rodean el núcleo y que son claramente más consistentes que el propio núcleo. Es decir, son como cinturones que rodean el núcleo y su objetivo es impedir que el núcleo viaje hacia algún punto. Es decir, que esto, imaginaros, una yema de huevo rodeada de capas de aros de cebolla. ¿Ok? Entonces, esas capas de aros de cebolla no permiten, dentro de un espacio comprimido por las propias vértebras, no permite que el núcleo salga ni por encima ni por debajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ese núcleo podría escaparse? Sí, en cualquier dirección. Pero sucede que el núcleo, como he dicho, está más cerca de los glúteos que de la tripa. Por lo tanto, en caso de presión, tenderá a estar siempre más cerca de los glúteos.
Resulta que aquí, en la zona de los glúteos, tenemos la médula espinal, que no es ni más ni menos que el conducto por el cual nuestro sistema nervioso está conectado con nuestras extremidades. Así de sencillo. Por lo tanto, es muy importante entender que es preferible no irritar, tocar, comprimir, apretar, seccionar ninguno de nuestros nervios, porque además de dolor, provoca paralización del punto con el que está conectado en caso de que esa conexión se interrumpa del todo. ¿Qué sucede, por tanto? Pues sucede que nuestro diseño biológico está así programado para que en ningún caso este núcleo, o ninguna de las otras estructuras, pero especialmente el núcleo, colapse contra la médula espinal. Porque eso podría provocar, como he dicho, paralización de alguna parte de nuestro cuerpo que esté conectada a través de ese nervio con nuestro cerebro. Así de sencillo. Entonces, fijaros qué pasa, que hace años, pues, se estudiaron los discos y de hecho, esos estudios se mantienen totalmente vivos y precisos hasta ahora. De tal manera que se determinó que las fibras de cada uno de los anillos, en lugar de estar colocadas de forma aleatoria, pues estaban colocadas, atentos, de forma oblicua. Así, como veis. Y curiosamente, la siguiente capa, o el siguiente anillo, pues en lugar de tener las fibras oblicuas en el mismo sentido, pues tiene las fibras oblicuas en sentido opuesto. Por tanto, es lógico pensar que la siguiente, pues tiene las fibras oblicuas en sentido opuesto al anterior, y así sucesivamente, hasta curiosamente llegar a la última capa en la cual, si bien hay cierto grado de oblicuidad, pero prácticamente es la capa que, por así decirlo, tiene más permisibilidad para que algo pase atravesándola. Ahora, fijaros, si bien en esta última capa este espacio es muy fácil razonar y para ello debo dibujarlo otra vez, es muy fácil razonar que si aquí algo quisiera ir desde aquí hasta aquí, esta es la distancia y esta es la amplitud, pero en la siguiente capa automáticamente este sería el camino, y fijaros que esta flecha automáticamente es más larga que esta otra, y en la siguiente capa, fijaros, el camino ahora es mucho más largo que las dos anteriores, y esta última todavía más, pues es fácil entender que las capas que están más cerca del núcleo son las que van a poner más dificultades para que el tejido del núcleo, en caso de romperse, pudiera viajar en este sentido, intentando acercarse a la salida. La salida no es otra que el final de la estructura del disco, que estará muy pegadita a un ligamento y automáticamente estará muy cerca de la médula espinal. Es decir, que si una parte del núcleo pudiese escapar y viajar por aquí a través de la primera capa o primer anillo de fibrosidad, y luego, imaginaros que pudiese viajar por aquí, ¿vale? Como la lava, de los volcanes. Y luego por aquí. Y luego por aquí, que es donde, como os he dicho antes, más fácil lo tiene. Todas las presiones que normalmente estaban distribuidas de forma uniforme en el núcleo, al tener un escape, pasa como con un grifo, que las presiones automáticamente tienden a irse en este sentido. Luego ese primer escape que llega aquí, si pudiese atravesar las siguientes capas, pues en un momento dado llegaría al ligamento, podría, bajo presión o traumatismo, romper el ligamento y podría llegar a donde sabemos que llega porque aquí se produce la patología. Todo esto pueden ser patologías que van desde un prolapso, protusión, pinzamiento, hasta una hernia discal, que es lógicamente lo que en muchas ocasiones no hay más remedio que pasar por el quirófano. Bueno, pues todo esto que he explicado tú estarás diciendo, a ver, ¿cómo puede esto producirse? Hay muchas maneras, pero yo estoy aquí para deciros cuál es la más crítica, la más peligrosa, la que tenemos que tener más en cuenta. Fijaros, vuelvo a pintar rápidamente. Imaginaros que en algún momento, por desgaste o por presión excesiva, se produce aquí una rotura. De hecho, un importante médico catedrático de la Universidad de Valladolid y todo su equipo publicaron que no hacía falta ni un ejercicio peligroso ni un traumatismo para que a partir de los 27 años de promedio todo el mundo tuviera
algún pequeño escape del núcleo a través de los anillos fibrosos, simplemente por la edad, por el envejecimiento de estos tejidos que están todo el día soportando nuestro peso más la gravedad. ¿Cuándo será más difícil escapar? Cuanto más grado de inclinación tengan esas fibras, las de esa capa anular, ese anillo fibroso. Cuanto más inclinadas, es como un obturador, será más difícil ver la luz, ¿no? Bueno, pues eso que puede ser fruto de cualquiera de esas circunstancias, puede provocar que el núcleo en algún momento, pues esté ahí. Y puede provocar que de pronto esa persona, visto lógicamente esto desde arriba, pues imaginaros que de pronto gira hacia su izquierda. Si gira hacia su izquierda, todos los elementos automáticamente girarán en este sentido. Y es física. Los sectores circulares verán más acentuado el giro o la rotación cuanto más externos sean al punto central desde el cual se establece el sector circular. Por lo tanto, como he dicho, cada uno de estos puntos tomado aquí girará. Si giro hacia mi izquierda, girará en este sentido. De tal manera que automáticamente este punto con respecto a este punto avanzará más que este. ¿Y eso qué quiere decir? Que de pronto este anillo fibroso que estaba muy tumbado no estará tan tumbado. Por lo cual esa parte del núcleo que ya había escapado tendrá mucha más anchura y menos distancia para seguir ejerciendo presión en ese sentido. Está clarísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el siguiente anillo, este punto habrá ido más rápido que este, por lo tanto estará más tumbado. Y eso es una gran noticia, porque el núcleo quiere seguir, pero se encuentra aquí con mucha resistencia. Ya está solucionado. Desgraciadamente no, porque la persona que ha girado automáticamente va a deshacer el giro. Y esa circunstancia por la cual recomponemos nuestra posición inicial, de alguna manera facilitará a un núcleo que está ahí muy cómodo, esperando a que se le abra espacio para ir otra vez hacia allá. Esa circunstancia provocará que la columna, como digo, sometida a algún tipo de presión o de traumatismo o de circunstancia fuera de control, pues facilite que esas presiones puedan romper ese anillo de fibrosidad y permitir que el núcleo siga viajando hacia el siguiente anillo de fibrosidad. Diréis, vale, he girado a derecha e izquierda, ya está, me quedo quieto. Eso no sucede así, señores. Lo normal es que las personas que tienen los giros como parte de su protocolo de entrenamiento, por lo que sea, porque ellos lo hacen así o porque sus entrenadores les han dicho que tienen que girar, lo normal es que giren muchas veces. De hecho, hay gente que gira cientos y miles de veces, con el afán de eliminar la grasa de la zona lateral, cosa que todo el mundo que entienda lo más mínimo de metabolismo energético sabe que es imposible eliminar, a no ser que sea por cirugía o utilizando sustancias prohibidas. Todos sabemos, o deberíamos saber, que el hecho de estimular la zona en base a girar no va a eliminar esa grasa. Bueno, pues a lo que iba. Esas personas generalmente giran repetidas veces, lo cual hace que esto sea proclive o que tenga tendencia a ir superando las capas hasta llegar a esta zona crítica en la cual simplemente agacharse a coger algo del suelo puede ser el último eslabón de la cadena de destrucción progresiva que se ha provocado en nuestro núcleo. Ahora, ¿todos los giros son iguales? No. Todos los giros son peligrosos, pero no todos son igual de peligrosos. ¿Cuáles son los más peligrosos? Pues rápidamente os cuento. Dada la estructura de nuestra columna así, en la zona lumbar, en el momento en que esta curvatura se altera, puede suceder que el núcleo del disco se vaya hacia adelante o hacia atrás. Cuando rectificamos la columna y nos redondeamos, el núcleo se encuentra más cerca de la médula espinal. Está apretando todos los anillos, está ejerciendo mucha más presión en los anillos fibrosos. De tal manera que esta circunstancia pues se verá, lógicamente, facilitada cuanto más cerca esté el núcleo de esa zona. Es decir, atentos, que en caso de una patología progresiva o evolutiva en nuestro disco, el momento más crítico no es cuando estamos de pie, sino cuando estamos
sentados y por lo tanto en posición relativa de flexión en la cadera, pero especialmente en flexión relativa de la columna, es decir, con la columna, la lordosis lumbar rectificada. Entonces, cuando estamos sentados y además giramos, es el momento más peligroso, porque es donde el núcleo está más cerca, como digo, de la médula espinal y le estamos retorciendo o exprimiendo en base a la rotación que estamos ejecutando. Ahora, diréis, por lo tanto, los giros de pie son muy peligrosos. Los giros sentados son mucho más peligrosos. ¿Pero todavía hay un ejercicio más peligroso? Sí, y lo voy a mostrar en pantalla, ¿vale? En lugar de colocarlo aquí, os lo muestro en pantalla. Voy a mover la cámara y la voy a colocar, como veis, de manera que nos permita ver la ejecución de los 3 ejercicios más peligrosos en orden de peligrosidad. Primero voy a coger una pica y me voy a colocar de pie. Y diréis, ¿qué es más peligroso? ¿Una pica de madera clásica o una barra? A ver, tú con la pica puedes ir a bastante velocidad. No hay nada que te frene. No hay resistencia porque el movimiento es horizontal. Por lo tanto, depende de tus ligamentos y del grado de rotación que tú le quieras dar. En cualquier caso, cada vez que gires buscando el límite, yo no voy a buscarlo, ni mucho menos, ¿vale? De hecho, estoy basculando con cadera, rodillas y tobillos. Es decir, que no voy a girar bloqueado. No se me pasa por la cabeza, ¿vale? Es decir, estos giros con la pica son peligrosos, pero con una barra que, si está cargada, lleva el peso hacia allá y luego lo tienes que frenar y luego lo lanzas hacia el otro lado, es decir, que generas una inercia y la barra podría sobrepasar con mucha más facilidad, dado que lógicamente el peso en horizontal no hay ninguna resistencia que lo evite, ¿vale? Pues esa barra lógicamente es más peligroso que una pica. Ahora, lo siguiente sería sentarse, pica de madera en este caso, girar sentado, ¿vale? Ahí lo tenéis, automáticamente ya la lordosis la he rectificado y estamos en un punto donde es más fácil que el núcleo se vaya hacia atrás. Ahí lo tenéis. Pero este es todavía más peligroso si engancho en un banco mis muslos y bloqueo y empiezo a hacer los giros a la velocidad que cada uno decida. Y ahora es el momento de deciros cuál es el más peligroso. El más peligroso de todos es el giro emboladizo. Fijaros, este giro. Voy a cambiar de posiciones para que lo veáis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y es 90 grados, es decir, que es el punto en el que te he dicho que es más fácil que el núcleo se vaya para atrás. Estoy girando y además estoy en voladizo. Es decir, que además en esta posición, según los expertos, puede llegar a multiplicarse la presión en nuestros discos lumbares hasta 15 veces. Y a eso le tenemos que añadir el peso, en este caso de una pica o de una barra, que lo hemos visto más de una vez con una barra metálica y con peso, ejecutar ese tipo de movimiento que, si me vais a permitir, no voy a volver a repetir porque creo que ha quedado suficientemente claro. Luego ya tenéis cerrado el círculo de la explicación. Me quedo aquí con la pica, ¿vale? Y yo creo que para la miniatura es perfecta y ya sabéis que para estos vídeos debería ponerme la camiseta del castigador. Muchas gracias a todos por estar aquí y nada más. Ironmaster Forever y me voy con la pica a otra parte. Hasta luego. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.